Este es nuestro trabajo final de práctica profesional. Somos 3 integrantes, 3 alumnos: Aguilar Facundo, Bueno Enzo y Araceli Freud. Decidimos dividir en 4 partes. La primera es una presentación, la segunda hablamos del primer método, que es negociación, el tercero mediación, y por último una comparación entre ambos. Voy a comenzar yo, va a seguir mi compañero Bueno Enzo y por último Aguilar Facundo. Los medios alternativos de resolución de conflictos son aquellos que hacen referencia a una amplia gama de mecanismos y procesos destinados a ayudar a los particulares en la solución de sus controversias. Esto no tienen la intención de suplantar a la justicia ordinaria, lo que realmente persiguen es complementar, proveer también de oportunidades de resolver los conflictos de manera creativa y efectiva, encontrando el procedimiento que mejor se adapta a cada disputa. Pero antes que todo tenemos que definir qué es un conflicto. Es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. ¿Cuándo va a existir y cuándo se va a presentar? Desde el mismo momento en que empieza la especie humana. Es inherente al hombre y se ha manifestado a lo largo de su desarrollo y evolución. Es así que el objetivo de la negociación es llegar a acuerdos. Las partes afectadas pretenden llegar a un acuerdo para poner fin a su conflicto. Bueno, vamos a pasar a hablar de negociación. ¿Qué es la negociación? Es la relación que establecen 2 o más personas en relación con un asunto determinado, es decir, un conflicto, con vista a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos. La negociación busca eliminar esas diferencias, normalmente acercando las posiciones y gradualmente hasta llegar a un punto aceptable para todos. Tenemos que destacar las características del negociador. Son muchas las características, pero vamos a nombrar las que nos parecieron más llamativas. Le gusta negociar, para él la negociación no le asusta, todo lo contrario, la contempla como un desafío, se siente cómodo. Es entusiasta, ya que aborda la negociación con ganas y con ilusión. Es un gran comunicador, sabe presentar con claridad su oferta, consigue captar el interés de la otra parte y se expresa con convicción. Es persuasivo, es muy observador, es sociable. Una cualidad fundamental en un buen negociador es su facilidad para entablar relaciones personales, su habilidad para romper el hielo, para crear una atmósfera de confianza. Es respetuoso, muestra deferencia hacia su interlocutor, comprende su posición y considera lógico que luche por sus intereses. También tenemos que hablar de las estrategias. La estrategia de la negociación define la manera en que cada parte trata de conducir la misma con el fin de alcanzar sus objetivos. Tenemos por un lado la estrategia ganar-ganar, en la que se busca que ambas partes ganen, compartiendo el beneficio. Se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. En este tipo de negociación se defienden los intereses propios, pero también se tiene en cuenta lo del oponente. Por otro lado tenemos la de ganar-perder, es la que cada parte trata de alcanzar el máximo beneficio a costa del oponente. No se ve a la otra parte como un colaborador, sino como un contrincante al que hay que derrotar. Las partes desconfían mutuamente y utilizan distintas técnicas de presión con el fin de favorecer su posición. También la negociación tiene fases. Tenemos la primera, que es la preparación. Es el periodo previo a la negociación propiamente dicha y es un tiempo que hay que emplear en busca de información y en definir la posición. Recopilar toda la información pertinente, definir con precisión los objetivos. Después tenemos el desarrollo, que abarca desde que se sientan las partes en la mesa de la negociación hasta que finalizan las deliberaciones, ya sea con o sin acuerdo. Es la fase en la que ambas partes intercambian información, definen sus posiciones, detectan las discrepancias y tratan de acercar posturas mediante concesiones. Y por último, tenemos el cierre. El cierre de la negociación puede ser con acuerdo o sin él. Antes de dar por alcanzado un acuerdo, hay que cerciorarse de que no queda ningún cabo suelto y de que ambas partes interpretan de igual manera los puntos tratados. Es frecuente que en este momento las partes
relaje. Justo al contrario, conviene estar muy atentos, ya que en el documento se tiene que precisar muchos detalles que hasta ese momento probablemente apenas se hayan tratado. Hola, mi nombre es Alan Bueno y voy a hablar de la mediación. La mediación es un método de resolución de conflictos en el cual un tercero, ajeno al problema, procura el acercamiento entre las partes, facilitando su comunicación para que en forma cooperativa arriben a un acuerdo mutuamente satisfactorio. La mediación tiene objetivos. Esta es facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto, aumentar el respeto y la confianza entre estas para corregir percepciones e informaciones falsas que se pueden tener respecto al conflicto y entre los implicados en este. Crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. La mediación tiene principios orientadores. Estos son 4. Con respecto al primero podemos decir que el poder lo ejercen las partes. Son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Con respecto al segundo, es la neutralidad del mediador. Antes de iniciar una mediación, el mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en el desarrollo de la misma. La tercera refiere a la confidencialidad. Durante la mediación, los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de lo que se dice en sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. Y la cuarta refiere a la voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los participantes. La mediación no puede imponerse, no se puede obligar a nadie a establecer relaciones o a llegar a acuerdos. Con respecto al rol del mediador, podemos decir que es el que conduce el proceso, lidera el proceso, facilita la comunicación, promueve diálogos, escucha activamente, mantiene el equilibrio entre las personas, debe ser imparcial, equidistante, ayudar a mirar de otra manera el conflicto en cuestión. El mediador necesita habilidades. Estas son 3. La imparcialidad, la equidistancia y la equidad. La imparcialidad significa que debe actuar dejando de lado sus valores, sus sentimientos y su necesidad de protagonismo. Es necesario que el mediador tenga en claro cuáles son sus valores, sus sentimientos, sus intereses y sus prejuicios y que reflexione sobre ellos para que no sea un obstáculo en la conducción del proceso que normalmente terminará en un acuerdo que debe ser cumplido por los participantes y no por él. Los participantes necesitan que se le asegure la imparcialidad, teniendo entendida desde su perspectiva como la seguridad de que el mediador no hará coaliciones, es decir, uniones con uno de los participantes en contra del otro. Cuando decimos equidistancia, estamos identificando la habilidad del mediador para asistir en igual forma a los participantes para que estos puedan expresar su versión del conflicto, sus intereses y sus necesidades. Es también un proceso activo que se desarrolla a lo largo de toda la mediación. Y con respecto a la equidad, es la capacidad de conducirse de acuerdo con el sentimiento natural de lo justo y de lo injusto. El mediador tiene competencias. Las competencias son conocer, comprender, caracterizar, interpretar, establecer diferencias, analizar la importancia de la mediación como método para resolver conflictos, aplicar conocimientos en el desempeño del rol como mediador y o parte del conflicto, aplicar conocimientos en la elaboración del acuerdo de mediación y en la construcción del perfil del mediador docente, ser y convivir, valorar el trabajo en grupo para una búsqueda de soluciones, valorar las opciones creativas para conseguir acuerdos, valorar que lo importante no es quién gane o pierda, sino en establecer soluciones prácticas que satisfagan las necesidades de las partes. A nivel provincial existe una ley de mediación. Esta es la número 2, la 12 número 19. Esta ley regula los métodos alternativos de resolución de conflictos en la provincia.
Entre otras cosas, le regula la mediación, a la cual la define y establece su aplicación. El artículo 2 de la ley define la mediación y dice que se entiende por mediación al proceso no adversarial, voluntario y colaborativo dirigido por un mediador, tercero neutral con título habilitante, que promueve la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial, prejurisdiccional y intrajurisdiccional de las controversias. En el artículo 3 de dicha ley habla en qué situaciones se puede aplicar la mediación. El artículo 4 establece qué casos quedan excluidos de poder mediar. Y el artículo 6 dice cuáles son los deberes que debe cumplir el mediador. A partir del capítulo 3, habla de la creación y regulación del funcionamiento del SEJUME. El SEJUME es el Centro Judicial de Mediación de la provincia de Misiones. Bueno, mi nombre es Facundo Aguilar y voy a continuar con el tema expuesto por mis compañeros Araceli Freud y Alan Bueno. Voy a hablar acerca del proceso de mediación. Bueno, en cuanto al proceso de mediación, podemos decir que la mediación consiste en reuniones entre dos o más personas que necesitan resolver una disputa en común. Hay un conflicto en común, hay una escalada en el conflicto, entonces son asistidos por un mediador, un tercero, imparcial, que va a guiar el diálogo entre estas partes mediante técnicas comunicacionales. Entonces, tenemos la entrada. ¿Qué se va a hacer acá en primera medida? Bueno, el mediador debe proporcionar una estructura inicial, debe obtener la confianza y cooperación de las partes, como así también fomentar la participación activa en el proceso y demostrar su neutralidad. Esta etapa se utiliza para recabar todo tipo de información sobre las percepciones del conflicto, sobre los participantes, sus metas, expectativas y la situación del conflicto. Bueno, en segunda medida explica, o sea, el propósito de esta etapa de la mediación es ofrecer un espacio para hacer un lado las defensas de ambas partes y traer a la superficie los problemas ocultos. Lo que se hace acá en esta etapa es se definen todos los problemas y cada uno de los implicados. O sea que acá tenemos la oportunidad de exponer una versión y cómo se sienten. Como tercera medida debemos situarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que trataremos de centrar el problema y clasificarlo y ordenarlo mediante temas de mayor importancia para las partes, mediante los cuales el tercero va a tratar de mediar o acercar a las partes e intentará identificar él o los conflictos a partir de la información que recopilamos en la etapa anterior. En cuarta etapa, la de arreglar, acá se va a plantear la cuestión básica, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo queremos relacionarnos en el futuro. Entonces acá el mediador lo que va a hacer es tener en cuenta siempre la neutralidad y no debe nunca ofrecer soluciones. Después, una vez que revisa los problemas, lo que va a hacer el mediador es una lista de todas las opciones que se han mencionado y seguidamente va a recordar a los participantes cuáles son los criterios en los que van a basar la evaluación de estas opciones. En cuanto a la quinta etapa del acuerdo, esta fase lo que se va a plantear es cuál de las distintas opciones pueden ser aceptadas y cuáles pueden funcionar. Entonces acá lo que se va a evaluar son las ventajas y los inconvenientes. Se van a evaluar también las dificultades para llevar a término las distintas opciones y quién hace qué, cuándo, cómo y dónde lo hace. Bueno, en cuanto al ámbito de aplicación, bueno, hay aspectos que no pueden ser objeto de mediación como la violencia sexual, los malos tratos físicos y psíquicos, menores o entre adultos, como así también casos de abuso sexual. En cuanto a la mediación judicial o extrajudicial, bueno, va a haber mediación extrajudicial cuando las partes de manera voluntaria acceden fuera del ámbito judicial ante un mediador, o sea, a este tercero imparcial, o acuden a un centro de mediación público-privado y se adhieren al procedimiento de mediación para la resolución de conflictos. La única diferencia entre la judicial y extrajudicial es la forma en la que se accede.
En la mediación judicial se produce una vez iniciado un procedimiento judicial por invitación del juez a las partes para que intervengan en un procedimiento de mediación y en los servicios que los juzgados prestan por medio de convenios con diversas instituciones y demás. Bueno, en cuanto al cuadro comparativo, negociación y mediación, lo que podemos decir, algunas diferencias entre los métodos. Bueno, la mediación es un método canalizado por un mediador, o sea, un tercero imparcial, que no es juez ni árbitro. Lo que va a hacer es que sirve como puente entre las partes, a las cuales dentro del marco situacional o contexto, les permite comprender los intereses de cada uno y acercarlos para que el objetivo es que encuentren un beneficio mutuo. Conforman una base de principios, ¿no? Como la voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, la imparcialidad, la equidad, legalidad y honestidad. En cambio, la negociación es un proceso en el que las dos partes intentan resolver un conflicto de manera que no hay un tercero mediador de esta disputa, ¿no? Y muchas veces se tiende a posiciones de enfrentamiento que dificultan el diálogo porque lo que se suele hacer es personalizar el problema. Muchas veces, obviamente, esto genera desconfianza, rivalidad y se pierde de vista justamente un criterio objetivo y pensar en alternativas que produzcan un beneficio mutuo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que las principales diferencias entre estos métodos son que en la mediación hay un tercero que favorece la comunicación de las partes y en la negociación no hay nadie que desde afuera ayude a favorecer esta comunicación entre las partes. Bueno, en cuanto a la utilidad de métodos, bueno, podemos decir que las ventajas y utilidades que tienen estos métodos alternativos de resolución de conflictos son múltiples, pero podemos nombrar algunos, como por ejemplo, que permiten solucionar el conflicto en menor tiempo que el que requiere un proceso judicial, que muchas veces es largo, tedioso, es costoso. En segunda medida, justamente es ahorrar el costo de este proceso judicial. También en tercera medida permite a las partes intervenir en la solución del conflicto. Cuarto, los acuerdos pueden ser homologados, lo cual le confiere obligatoriedad a las partes. Y quinto, contribuye a preservar la convivencia entre las partes. Así es nuestra exposición para el final de la materia práctica profesional 1. Muchas gracias.